Señoras y señores académicos, disponemos del tiempo necesario para que ustedes visiten las preguntas y comentarios que han generado las presentaciones de esta sesión. En este contexto, les solicito nuevamente al doctor Juan Carlos Reyes Muñoz proceda a la acreditación de las preguntas y comentarios de esta sesión. Si es tan amable, doctor, proceda usted. Doctor, muchas gracias. En primer lugar, quisiéramos rogar el favor al académico doctor Felipe Cruz Vega para que nos haga el honor de ser vocero de las preguntas a través de Internet. Sí, muy buenas noches. Están conectadas 14 entidades federativas, 5 universidades y 2 países. Felicitan en lo general por esta excelente presentación y hemos seleccionado dos preguntas. Una que viene del doctor Ramón Ugarte de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Y él dice: en efectos del tubo neural, ¿a qué edad gestacional se recomienda intervenir y por qué? Y posterior a esto, si se da o se aconseja la rehabilitación postnatal y qué resultados tendrán al final de ello. La segunda viene del doctor Joaquín Villegas Ojeda de la Universidad Autónoma de Guadalajara y él menciona la intervención de estenosis aórtica crítica. ¿Qué resultado tiene a mediano y largo plazo ya con el desarrollo y crecimiento? Ya que según entendí se utiliza un stent de diámetro limitado. Muchas gracias, doctor. Con la venia del panel me voy a tomar el atrevimiento de contestar la primera pregunta. Con respecto a la edad gestacional ideal para la intervención de los defectos del tubo neural, si la intervención es la abierta, que es a día de hoy lo que se considera el estándar de manejo, debe hacerse más o menos entre las 24 y las 26 semanas de edad gestacional. Hay que tener en cuenta que ya que se hace una histerectomía, el riesgo de una ruptura prematura de membranas y el riesgo de un parto pretérmino son sumamente altos, con lo cual tenemos que hacerlo lo más cercano posible a la viabilidad fetal. Más adelante, es decir, hacia las 29 o 30 semanas, lo que se ha descubierto es que ya la intervención es demasiado tardía como para lograr realmente un beneficio. Así que, después de muchísimos años de experimentación y de ensayos, se ha encontrado que esta edad intermedia entre las 24 y las 26 semanas es la ideal. De cara al futuro, probablemente cuando tengamos completamente implementada la cirugía endoscópica, podamos intervenir mucho más temprano y entonces la edad ideal esté entre las 20 y las 22 semanas. Y esperamos en un futuro no demasiado lejano hacer intervenciones con células madre y entonces probablemente se pueda hacer una punción única, hacer una instilación de pegante con células madre sobre el defecto y esto sí se podría hacer entre las 16 y las 20 semanas. Sin embargo, esto de momento aún está en el terreno de la experimentación. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es fundamental que estos niños vayan a neurohabilitación. Yo quiero enfatizar una parte de lo que dije durante la plática. La cirugía fetal no cura absolutamente ninguna entidad. Nosotros solamente paliamos un poco y disminuimos algo las secuelas de la entidad. Así que lo que realmente va a beneficiar a estos niños es la intervención terciaria, la rehabilitación que de ellos se haga. Y de manera indefectible todos estos niños deben ir a un cuidadoso proceso de neurohabilitación para garantizar que este nivel funcional que hemos tratado de preservarles realmente les permita una calidad de vida adecuada. Para responder a la segunda pregunta, quisiera pedir la colaboración del doctor Gabriel Villagómez. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, que es más o menos en cuanto al tiempo y el pronóstico a largo plazo de las patillas en las estenosis críticas, generalmente también la cirugía debería hacerse entre la 22 hasta las 28 semanas. Después de esto, acercándose a la debilidad. La gran mayoría de los artículos menciona que el tiempo ideal es aproximadamente entre las 27 semanas. Es decir, nosotros sabemos que la historia natural de la estenosis aórtica crítica puede llegar inclusive a favorecer una hipoplasia del ventrículo izquierdo importante y con eso obviamente la tasa de mortalidad del feto sería mayor. Una estenosis crítica aórtica completamente seguro de esto debe intervenirse lo más tempranamente posible para evitar que ese corazón izquierdo
se haga hipoplásico. Desafortunadamente, aún con la intervención, y como lo menciona el doctor Juan Carlos Bellos, esto es algo paliativo. Lo que se hace con la colocación del balón es darle un poco más de chance a este corazón izquierdo de que no se haga hipoplásico. Y sí, los catéteres que se utilizan neonatalmente son los mismos que se utilizan en los neonatos de pequeño tamaño, es decir, no hay en la actualidad un stent o un balón exclusivo para un feto. Generalmente se utilizan aquellos para los fetos recién nacidos neonatos de 26 a las 30 semanas más o menos. Muchísimas gracias, doctor Villagómez. Damos ahora apertura a las preguntas presenciales de quien esté en la sala. Doctor, gracias. Bueno, primeramente darle una gran felicitación al doctor Bello y a toda la mesa, sobre todo la Academia Mexicana de Pediatría. Realmente el tema es fascinante, el concepto del feto como enfermo, pues la verdad, soy honesto, no lo había yo escuchado nunca. También tengo el placer de ver nuevamente a mi amigo de mucho tiempo, el doctor García Cavazos, con una brillante presentación, y me surgen varias preguntas. La primera de ellas, el hecho de que estemos viendo estos videos, las intervenciones que están haciendo a nivel endoscópico y abierto, le dan a uno realmente las ganas de volver a hacer la residencia y dedicarse a estos aspectos. Bien dijo el doctor García Cavazos cuando afirmó que había muy pocos genetistas. Pero yo me imagino que genetistas como el doctor Cavazos debe haber muy pocos. Lo que pasa es que la modestia que siempre lo ha caracterizado hace ver las cosas de una manera muy natural. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, a la formación de los recursos humanos. Para hacer este tipo de cirugía, supongo que deben tener un personal muy especializado. No sé si tengan que hacer un posgrado, ¿verdad?, después de alguna especialidad en perinato, y cuánto tiempo lleve esto. La otra es hacer un comentario acerca de todos estos síndromes que ustedes están presentando aquí, en concreto el doctor García Cavazos, y preguntarle acerca de qué futuro ha tenido hasta la fecha aquella campaña que iniciaste tú brillantemente sobre la ingestión de ácido fólico. Recuerdo mucho la entrevista que tuviste en un diario de circulación nacional, me parece que fue el Reforma, en estos aspectos, y tú expresabas en ese momento la gran capacidad que se tiene para prevenir estos síndromes que estás mencionando, genéticos, con la administración de ácido fólico. Ya no nos vimos después para comentarlo, no nos hemos visto frecuentemente, pero yo quisiera saber qué tanto resultado ha dado a futuro esta campaña. Primero y segundo, ¿qué tanto previenen estos síndromes genéticos? La administración de ácido fólico, me imagino que es muy exitosa en ese sentido. Y muchas felicidades a todos y un gran placer volver a ver. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus preguntas. Para responder esto sobre el tiempo de formación y las características formativas, quisiera pedir la ayuda del doctor Gabriel Villagómez. Bueno, muchas gracias. Otra vez, respondiendo a la pregunta específica del tiempo de formación de los médicos fetales, en la actualidad yo creo que ese tiempo se sigue preservando como hacemos aproximadamente los 6 años de la carrera, posteriormente hacemos obstetricia, 4 años más. Debe de hacerse lo ideal, la subespecialidad de medicina materno-fetal, que conlleva 2 años más, y el entrenamiento que se debe de realizar para la cirugía fetal son 2 años extras. Algunos mencionan que la curva de aprendizaje en la cirugía fetal va desde el 2.º año de ya médico intervencionista, pero volvemos a lo mismo, como en todo hay ciertos organismos que regulan lo que es la terapia fetal. En Europa, por ejemplo, está la Eurofetus, y debe de haber también un cierto número de procedimientos realizados previamente para ser considerado como un cirujano fetal. Se menciona que arriba de unos 40-50 casos para ser considerado como un intervencionista, pero
como lo dijo el doctor Bello, no únicamente está uno solo, se necesita el apoyo del cirujano pediatra, del cirujano laparoscopista, de un buen equipo de neonatólogos y obviamente de otro equipo de obstetras muy capacitados para poder realizar este tipo de intervenciones a nivel del feto. Un pequeño comentario del doctor Ballesteros. Quiero felicitar a los ponentes de esas excelentes intervenciones y estamos viendo que la cirugía fetal no entra en fase de regresión, como se comentaba en la plática del doctor Rey. Yo creo que está tomando auge aquí en México. Claro, tiene 30 años de existencia la cirugía fetal. Aquí en México va agarrando camino, va agarrando casuística, va agarrando experiencia en solo 2 centros de atención que hay en el país. Me lo acaba de decir en este momento, Monterrey y el Distrito Federal en el INPE. Entonces, no podemos tener mejores resultados con solamente 2 centros de atención. Si nosotros tomamos en cuenta la cascada de los 10% que hay para que los niños caigan en una unidad de cuidados intensivos, 2 millones nacen al año aproximadamente, 10% se enferman, 10% cae en hospital, 10% se va a una unidad de cuidados intensivos, nos quedamos con 2.500, 3.000 niños que merecen atención en cuidados intensivos y difícilmente pueden entrar al rubro de cirugía fetal si no hay ese tipo de atención en los hospitales. Entonces, creo que hay una falta total de apoyo institucional en ese sentido, pero también creo que la cirugía fetal, aún con estas 2 unidades de atención, crece enormemente bajo la influencia que se acerca a grandes pasos de la genómica. La genómica viene a sumar esfuerzos y algunos pediatras neonatólogos se desesperan por qué los pacientes no son operados por los cirujanos fetales cuando ellos gritan que debe operarse, simplemente porque los requisitos para operar, los criterios son sumamente estrictos bajo la norma de no operar si no es estrictamente necesario. Ese era el comentario que te felicidades. Ahora me enorgullece darle la palabra al doctor García Cavazos para que responda los resultados de la campaña del ácido fólico. Bueno, quiero decirles que verdaderamente no inició como una campaña en el año de 1992, se fortaleció en el 96 y éramos el país registrado como el primer lugar en el mundo con niños con defectos del tubo neural. México y Latinoamérica, o sea, era una continuidad con Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. Pero afortunadamente en estos años, que han sido ya casi, vamos a tener 20 años de trabajo en este sentido, la cultura por la toma de ácido fólico como preventivo para evitar el nacimiento de niños con defectos del tubo neural y llegar a estos niveles de especialidad, de abordaje, ha dado resultado en México. De aproximadamente 8 por 1000 nacimientos que había en 1992, estamos teniendo de 2 a 3 por 1000 nacimientos. Aún así, seguimos adelante con la educación hacia la toma de ácido fólico en forma preconcepcional y ahora hemos sumado que no solamente sea la mujer la que se va a embarazar que tome el ácido fólico, sino que lo tome la pareja como parte de la intervención preconcepcional en esta nueva gestión, en este nuevo sexenio de protección para el genoma y muchas de las eventualidades que se puedan presentar hacia un preámbulo de una gestación segura, de tal manera que bueno, va cambiando, se va incrementando y verdaderamente México ha tenido una respuesta muy importante a esta educación y esta cultura de la ingesta de ácido fólico. Esto es fundamental, ha sido fundamental.
Bien, señoras y señores académicos, tengan la gentileza. La última pregunta, si está armado. Por favor. Muchas gracias. Más que pregunta, es un comentario. Tengan la gentileza. En México tuvimos a uno de los pioneros de la cirugía fetal. Hace más de 40 años, don Fernando Ortiz Monasterio abrió un útero para sacar un niño y cerrarle un labio y paladar en vivo. Y en palabras de él mismo, de muchos de los que lo conocimos, era una cirugía de grandes malabares para poder hacer algo que se podía hacer cuando el niño ya había nacido. Pero simplemente se demostró que se podía operar un niño que estaba todavía en útero. Entonces creo que valdría la pena que ustedes, los que actualmente hacen esto, reconocieran estos primeros intentos de abordar a un feto, no para resolverle un problema mortal como el que ustedes resuelven ahora, pero sí para tener el antecedente que en México tuvimos uno de los pioneros en el manejo de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. A nombre del cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía, expreso mi genuino reconocimiento a las personalidades participantes en esta sesión por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico Dr. Felipe Cruz Vega para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Sí, señor presidente. El próximo martes 29 de abril a las 7:30 de la noche tendremos nuestra Asamblea General Ordinaria. La orden del día como primer punto tiene verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea por el académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Enseguida, lectura del acta de la asamblea anterior por el académico Dr. Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía. A continuación, dictamen del Comité de Admisión. Enseguida, votación de académicos de número de nuevo ingreso. A continuación, votación para la promoción de académicos de número a la categoría de titulares. Enseguida, declaración de académicos titulares promovidos a la categoría de eméritos. Enseguida, propuesta y votación de académicos honorarios y finalmente, asuntos generales. Los académicos nos vemos el próximo martes en este recinto. Muy buenas noches.